Dios les bendiga ricamente en este día tan hermoso que nos ha entregado el Señor, un poco ventoso, pero lindo al fin. Y bueno, llego una vez más con gratitud poder ir a tu casa y presentar la hermosa palabra de Dios que tiene tanta bendición para nosotros. Y a veces lo que no sabemos cómo hallar la bendición que está escrita en sus páginas, el libro más vendido, pero el menos leído. Pero bueno, te agradezco que me permitas estar en tu casa, estar en tu hogar y llevarte una palabra de bendición, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es una palabra que penetra nuestro corazón y nos hace entender el corazón, la mente de nuestro Dios. Así que quiero leer la palabra para que podamos comenzar y orar de esta manera. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por la palabra que vas a traer a nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro conocimiento para que podamos entender las riquezas que ella tiene escondidas para nosotros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ato y reprendo todo lo que no proviene de ti, toda influencia que no sea de Dios, todo pensamiento y argumento que esté en nuestra mente, que no nos deje entender y comprender la verdadera palabra tuya que ha venido a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús lo hago, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, en el nombre de Jesús, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre predico tu verdad, porque tú me enviaste para predicar esta verdad. Te doy gracias en el nombre de Jesús y vayamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 26, versículo 2. Dice: así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin una causa. Y esto es como para un detalle, ¿verdad? Hay causas y hay consecuencias. Tomo decisiones y tengo consecuencias buenas o malas, pero consecuencias al fin. Hoy me llegó un WhatsApp en estos días atrás de una persona que su esposo fue internado y tuvo un problema, una enfermedad allí en su cabeza. Y esta señora me contaba un poco preocupada que el marido no está trabajando por causa de esa enfermedad. Ella a su vez tiene que dejar el trabajo para poder cuidar a su esposo y dice que se sentía preocupada, no se sentía bien, se había angustiado un poco, no solo por la enfermedad, sino también por las consecuencias, ¿no? De que económicamente, si usted no trabaja económicamente, se empieza a deteriorar su salario, su entrada, y hay pagos, obligaciones que uno debe de cumplir. Y ella estaba en esta preocupación y me lo hizo saber para que pudiéramos estar orando y para que pudiéramos estar de alguna manera ayudándola. Y esto me hizo pensar, me hizo meditar, y yo pensaba cuántos hoy en nuestra nación, en nuestro país, están en la misma condición, ¿verdad? Están con el problema del virus, de esta pandemia, están sufriendo, ¿no, verdad? Mucha gente en el seguro, mucha gente sin trabajar, mucha gente que vive el día a día, el hora a hora, ¿no, verdad? Con lo justo, con lo necesario, y se ve afectada su economía. Entonces entra una preocupación, nuestra cabeza empieza a pensar, entra la ansiedad, ¿no, verdad? Y como consecuencia de la ansiedad, algunas personas se deprimen, otras personas le vienen angustia, otras personas se estresan. Y todo eso genera en el corazón del hombre un dolor, una tristeza, una aflicción, no saber qué hacer, no saber para qué lado van a arrancar. Y no es fácil, yo sé que no es fácil, pero quiero leerte algo que está en la palabra de Dios, algo que Dios... vamos a leerlo, vamos a leer el Salmo 23, un salmo que creo que todos los conocemos. No sé en su país de origen, pero en nuestro país, Uruguay, muchos centros educativos
así como liceos, universidades, el Salmo 23 se estudian los salmos, los proverbios, se estudia Eclesiastés, los libros de Salomón, se estudian por su sabiduría, pero el Salmo 23 creo que es muy conocido de todo el mundo, de cristiano, de no cristiano. Hay cuadros, está el Salmo 23, entonces quiero leértelo para que podamos recordarlo, porque sé que quizás lo sabes, pero quizás recordarlo viene bien en este momento. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle y en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué tremendo salmo, ¿verdad? Qué tremendo salmo. La verdad que este salmo es una palabra que te alienta, una palabra que te inspira. Y bueno, y basado en este salmo, yo me hice una pregunta: Jehová es mi pastor. Y me preguntaba, digo, ¿cuánta gente lee esto y no sabe que Jehová es su pastor? ¿Cuánta gente lee esto y Dios o Jehová no es el pastor? Ellos piensan que por leer esto ya Jehová va a ser el pastor, pero te sabe que no. Yo estaba porque a mí me gusta leer la palabra de Dios. Entonces leía en Jueces, en el capítulo 2. Quiero leerte en esta versión, lenguaje actual. En Jueces capítulo 2 dice así, mire qué interesante: Jehová era el pastor, o es el pastor de Israel, ¿verdad? Pero hay momentos en que Dios deja de ser el pastor, no porque Él lo quiera, sino por las acciones de las ovejas o por las acciones de los hombres, porque en definitiva Dios no pastorea solamente ovejas, pastorea personas, y somos nosotros lo que Dios nos dice, nos da la figura de que somos como ovejas para Dios, pero en realidad somos personas que tenemos sentimientos, emociones, decisiones, pensamientos. Entonces quiero hablar contigo en Jueces capítulo 2 versículo 11, dice que los israelitas, el pueblo de Dios, dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, que los había sacado de la tierra de Egipto. Usted sabe, por mano de Moisés, ¿se acuerdan? Hemos visto muchas películas en la televisión, cuando Dios saca al pueblo de Moisés después de aquellas 10 plagas. Dice, y empezaron, leemos vuelta, y los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de esos dioses falsos como Baal y Astaré o Astaró o el Taró, que es hoy. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran, que los robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran sus enemigos sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía contra ellos y todo les salía mal, tal como Él lo había advertido. Fuerte palabra, ¿no? Una palabra muy fuerte. Una palabra que nos sacude un poquito. Pensamos que Dios es amor y es amor, pero no podemos confundir amor con libertinaje, con hacer lo que quiere, con hacer lo que se me place. Entonces, uno de los primeros mandamientos de Dios dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo vimos en algún programa anterior,
Pero yo te quiero decir, dice que hicieron, en la versión Reina Valera, en la versión dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. O sea, el pueblo hizo lo malo. ¿Cuál era la maldad? Que se alejaron del Dios verdadero, el Dios que los salvó, el Dios que los sanó, el Dios que le dio maná en el desierto, el Dios que le dio agua a través de la roca, el Dios que los alimentó, ¿no verdad? Por 40 años no se enfermaron, no se gastaron su ropa ni su calzado, no se hincharon sus pies. Ese Dios que estuvo con ellos, ahora deciden ellos apartarse de Dios, y como consecuencia de apartarse de Dios, entonces ocurre que Dios se ofendió. Dice que los hijos de Dios hicieron lo malo, enojaron a Dios, hicieron enojar a Dios de tal manera que Dios deja de ser su pastor, deja de ser el Dios que los cuida, deja de ser el Dios que los protege. Entonces ellos ahora comienzan a vivir sin Dios, o sea, comienzan a vivir por los dioses que ellos han elegido, las estatuas, las imágenes, adoraron a otros dioses. Bueno, entonces ellos dicen, bueno, ¿ustedes piensan que yo no hago nada por ustedes? Bueno, ahora manéjense con esos dioses que ustedes aceptaron como algo que ustedes decidieron. O sea, ese va a ser el que los guíe, ese va a ser el que los cuide, ese va a ser el que los proteja. Y entonces uno mirando la palabra del Señor, el enemigo, cuando Dios los deja, los desampara, cuando Dios ya no es el pastor, se mueve Dios y dice, bueno, aunque los pastoree otro, yo no los voy a pastorear. Entonces los atacaron, dice la palabra, los robaron, los vencieron y todas las cosas les salían mal. ¿Qué cosa? Bueno, el trabajo les salía mal, la cosecha les salía mal, los negocios le salían mal, los estudios le iban mal, en la familia le iba mal, en sus casamientos, los casamientos le iban mal. O sea, todas las cosas le salían mal. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos a Jehová que se aparta, Jehová ya no es su pastor. Y yo quiero hacer referencia un poquito a esto, porque hay personas que leen esto y dicen, Jehová mi pastor. Bueno, pero quiero ver si Jehová es tu pastor, quiero leer en la palabra si Jehová es tu pastor. Entonces lo primero que tenemos que entender, si usted piensa que Jehová es su pastor, usted tendría que pensar que usted es un rebaño de Dios. O sea, que usted como persona pertenece a un lugar de congregación. ¿Dónde usted se congrega? Porque ahí hay un pastor puesto por Dios para que ese pastor lo pueda cobijar, lo pueda proteger, lo pueda cuidar. O sea, ¿usted se congrega? Si no se congrega, entonces usted no tiene pastor. Porque Jehová es su pastor y nada le faltará. Pero quien guiaba al pueblo de Israel en aquel tiempo era Moisés. No era Dios directamente, sino que Moisés guiaba al pueblo. Y sus ovejas, su congregación, eran aquellos 3 millones de judíos que habían salido de Egipto. ¿Bien? ¿Me va siguiendo? Entonces, si usted no tiene una congregación, usted no tiene pastor. Segundo punto, porque David tenía ovejas, la cual él pastoreaba, no verdad que no eran de él, eran de su padre, y él entonces, alabando a Dios, dice, Jehová es mi pastor, y él se estaba poniendo como que él cuidaba las ovejas, ¿no verdad?, de su padre. Entonces Dios nos está diciendo, yo Jehová soy tu pastor. Entonces David empieza a ver, Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque así como David cuidaba las ovejas y a las ovejas no le faltaba agua y no le faltaba comida, ¿no verdad?, ni agua ni pasto, ¿no? Dice que Jehová es su pastor y nada le faltará, en delicados pastos los hará descansar. Entonces, Dios nos está diciendo que tiene que haber un pastor, ¿para qué? Para que te alimente, para que te dé agua y para que te dé pasto. Estos son los elementos necesarios para poder vivir y para poder estar saludable. O sea que necesitas tener una congregación para que el pastor te dé el alimento, ¿no verdad?, espiritual, el alimento de tu alma, el alimento que va a hacer que tu espíritu y tu alma crezcan y se desarrollen de tal manera que tu cuerpo tenga la salud espiritual necesaria para que tú vivas quieta y reposadamente. Primer punto, congregarme. Segundo punto, que un pastor me enseñe, que un pastor me alimente, que un pastor esté conmigo. Tercer punto,
Dice en el versículo 3 que confortará mi alma. O sea, ¿qué es confortar el alma? Significa renovar a tu alma. Significa animar a tu alma, significa consolar a tu alma, significa que nuestra alma hay momentos, por situaciones, por circunstancias, por cosas de la vida, que voy a necesitar que un pastor esté allí enseñándome la palabra, consolándome con la palabra de Dios, confortándome con la palabra de Dios, animándome con la palabra de Dios. Es de una manera en la cual Dios te protege, te cuida, ¿no, verdad? Dios te pone un pastor para cuidarte, para protegerte, para velar por tu vida. Entonces, en otras palabras, si tú no haces esto, no estás protegido por Dios. Podrás leer el Salmo, pero Dios no te protege. Podrás tener la Biblia abierta en el Salmo 23, pero ella no te va a ayudar. Porque Jehová es tu pastor, es un Dios que te protege, es un protector. Él tiene cuidado de ti, pero tú tienes que hacer lo que Dios también te dice. Porque si tú haces lo que tú quieres, esa causa va a tener consecuencias. Y esa consecuencia va a ser que vos pensás que estás cuidado por Dios, pero Dios no te está cuidando. Ahora, es interesante. Jesús dice en Mateo, y quiero que abras tu Biblia en Mateo, en el capítulo 9. Mateo capítulo 9. Porque me gusta estudiar con la palabra. Es lindo ir a la palabra porque la palabra nos enseña, la palabra nos conforta el alma, la palabra nos anima, nos alienta, nos guarda, nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace estar seguros, nos hace tener esperanza. Mire lo que dice Mateo 9:36. Al ver las multitudes, viene hablando Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Dice que cuando vino Jesús, miró a las multitudes y las vio desamparadas como ovejas que no tienen pastor. O sea, cuando yo leo acá, veo dos cosas, desamparadas y dispersas. Entonces las ovejas estaban desamparadas porque nadie las cuidaba y estaban dispersas, cada oveja iba para donde quería, para donde se le antojaba, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque una oveja dispersa es porque nadie la está cuidando, la está diciendo, no, para ahí no puede ir la oveja porque es un peligro de que se caiga o es un peligro que la roben o ahí no tienen el pasto suficiente o esa agua está contaminada, es un agua que no sirve para las ovejas. Entonces no estaban dispersas, hacían ellas las ovejas como ellas querían, como leímos recién en Jueces, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 35. Dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, etc. O sea, ¿cuáles eran dos consecuencias de que no tuvieran pastor? ¿Cuáles eran las consecuencias de que no tuvieran a un pastor? Dos cosas leímos allí, ¿verdad? Que estaban enfermas y que estaban doloridas. Entonces tenemos acá que cuando tú te apartas del Señor, cuando tú tomas tus propias decisiones, cuando tú tomas tus propios consejos y no los consejos de Dios, va a haber consecuencias. Jesús cuando viene encuentra la consecuencia de que el pueblo no estaba siendo pastoreado por Dios y encuentra sus ovejas desamparadas, sus ovejas dispersas, y la encuentran en dos condiciones espirituales, enfermas y doloridas. Amén. Entonces, uno tiene que preguntarse por qué el dolor, por qué la enfermedad, por qué tanta angustia, por qué esta enfermedad que nos vino del virus, ¿no, verdad? Esta pandemia, por qué las necesidades económicas, por qué las necesidades que estamos viviendo. Muchos lo primero que hacen es culpar a Dios, porque si Dios existiera, si Dios fuera verdad, si Dios esto, si Dios aquello, pero nunca tomamos la responsabilidad de decir, por mi culpa. Porque yo tomo decisiones que no van conforme a la palabra de Dios, porque las decisiones que yo tomo son basadas en lo que yo creo y en lo que yo pienso, y yo hago de mi vida lo que yo quiero, y Dios dice, de esa manera te va a ir mal. Entonces encontramos en la palabra de Dios que la palabra de Dios quiere guiarnos, y yo quiero ir contigo a otro pasaje, porque hay un camino de regreso para Dios. Tal vez vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, podés regresar a Dios.
Y la Biblia dice en Juan capítulo 6, busca conmigo Juan capítulo 6, que hay un camino de regreso hacia Dios. Dios vino para que nosotros, capítulo 6, versículo 37, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios no viene a condenarte, Dios viene a amarte. Dios viene para que tú vuelvas al camino de la verdad, al camino de la vida, al camino de la esperanza. Entonces, si tú vienes a Dios, Él no te va a echar fuera. No importa cómo vengas, en la condición que venga, cuál es el daño que tienes en el corazón, en el cuerpo o en el espíritu. Dios viene a buscarte, Dios viene a tener un encuentro contigo. Juan 10 dice, y yo quiero ir contigo, porque quiero que tú puedas ir a la Biblia y lo puedas encontrar. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es el buen pastor, Jesús es Jehová del Salmo 23. Jesús viene justamente a decirte que si tú vienes a Él no te va a echar fuera. Y viene a decirte que si tú puedes venir a Él es la puerta. O sea, es el acceso al lugar de cuidado y de protección de Dios. O sea, tú tienes ahora la oportunidad de volver a Dios. Tú tienes la oportunidad de encontrarte con el Señor, ¿no, verdad? Jesús es ese camino, es ese camino para que tú puedas tener seguridad y confianza en el Señor. Voy a ir a Juan capítulo 3, versículo 17. Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no vino al mundo a condenar. Dios vino al mundo para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios vino a salvarte. ¿De qué? De las enfermedades, de los dolores, de las preocupaciones, del hambre, de la peste, del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Dios vino a liberarte. Y Él te está viendo y está viendo que estás en una condición, que estás perdido y que estás mal. Entonces, volviendo un poco al Salmo 23, ¿no, verdad? Él nos está diciendo en el Salmo 23, en el versículo 4, dice, y aunque ande en valles y en sombra de muerte, ¿no? Voy a leerlo porque lo estoy diciendo de memoria y capaz que... Dice, aunque andes en valle y en sombra de muerte, no temerás mal alguno. O sea... Dice, cuando la palabra de Dios dice que andamos en valle y en sombra de muerte, significa que hay un peligro. Estamos en peligro, ¿no, verdad? Él como pastor sabía los peligros que tenía la oveja. A ver, una oveja tiene peligro del oso, tiene peligro del león, tiene peligro de los lobos. O sea, hay peligro. Y si hay peligro es porque hay un enemigo. David era consciente que había un enemigo. Leímos en Jueces que ellos, por apartarse de Dios, vino un enemigo, ¿no, verdad?, a robarles, a matarles, a destruir, a que todo les salga mal. Entonces yo quiero leer contigo en 1 de Pedro que todos tenemos un enemigo. O sea que el mundo tiene un enemigo, porque el mundo es enemigo de Dios. Pero déjame llevarte primero de primera de Pedro, en el capítulo, a ver si encontramos acá, 1 de Pedro. Aquí encontramos, Primera de Pedro, capítulo 5, dice que, versículo 8, dice, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, o sea, tenemos un enemigo que se llama el diablo. Él vino, dice, dice el adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que busca devorar el diablo? Las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. El diablo está buscando destruirnos, ¿no? El diablo vino a destruirnos, el diablo vino a devorarnos. ¿Cuál es el peligro de una oveja? Justamente, el león vino a devorarnos, él vino a comernos. O sea, a ver, perdónenme que me río un poco, pero para hacerlo un poco más ameno. Digo, de alguna forma, el almuerzo va a ser usted, o voy a ser yo.
¿Me va siguiendo? La comida del diablo somos nosotros. El almuerzo de ese león somos nosotros. El diablo anda buscando a quien devorar. O sea, él viene a comerte. Y sabe, a veces no prestamos atención a estas cosas. Pero hay un enemigo. El virus que hoy estamos enfrentando es un enemigo. Es un enemigo que vino a robar. ¿Qué te roba? La fe, la esperanza. ¿Qué te roba? Lo material, la economía, el sustento. El diablo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. ¿Qué te está matando? La familia, los seres queridos, las personas mayores, niños, jóvenes, pero las personas más peligrosas son nuestros padres, nuestros seres queridos, las personas mayores, porque tienen menos defensas. Aunque el miedo y el temor y el pánico hace que nuestras defensas bajen. Y a veces, aunque somos jóvenes, con tanto miedo y con tanto temor, nos da baja nuestra defensa y el virus es propenso a ponerse a nuestro cuerpo y a destruirnos. Y a eso vino el diablo, a destruirnos. Quiero leerte una palabra en Juan capítulo 10 porque me preocupé en buscar muchos versículos en esta oportunidad para que todo esté basado en la palabra de Dios. En Juan 10, capítulo 10, capaz que hay gente que se ríe de esto, capaz que hay gente que se mofa de esto, capaz que hay gente que dice, mirá, estos antiguos, pero la Biblia está actual, con lo que está pasando, la Biblia nos está diciendo, presta atención a lo que nos está diciendo Dios, presta atención a lo que nos están diciendo del cielo. Esto está en la puerta de nuestra casa golpeando, está allí diciendo, esto es verdad, Miren lo que dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. A eso vino el diablo, a robar, matar y destruir. Nos está destruyendo la familia, los hogares, nos está destruyendo nuestra forma de convivencia, nos está destruyendo nuestro lugar de sustento, de comodidad, nos está sacudiendo a todos. Esa es la verdad. Dios está diciéndonos la verdad y aunque tú no quieras aceptar la verdad y aunque tú no te guste la verdad, esa es la verdad. El diablo vino a robar, matar y destruir. Para eso vino el diablo. Y lo está haciendo, ¿no? Y lamentablemente Jesús no vino para eso. Dice que Él vino para que tengan, en el mismo versículo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. El pastor viene a traer vida y vida en abundancia. El pastor viene a que nosotros podamos disfrutar de la vida. Quiero ir a 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, donde la palabra de Dios dice de esta manera, en el versículo 8, dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. En 1 Juan capítulo 3, versículo dice, el que practica el pecado es del diablo. Mira qué interesante. Porque el diablo peca desde el principio. Cuando habla de principio, habla de Génesis. El diablo incitó a la humanidad, incitó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, a pecar. O sea que el diablo peca desde el principio, a dudar de Dios, a desconfiar de Dios, a no creer en Dios. Y él peca desde el principio. Como él ya ha sido juzgado y condenado por Dios el Padre, no verdad, el que lo creó y lo formó, por sus iniquidades, por sus rebeliones, él quiere que todo el mundo sienta el mismo odio que él tiene por la creación de Dios. Porque en definitiva, él por odio nos está matando, nos está destruyendo. Por eso el odio destruye y mata a las personas. Mire qué interesante. Entonces, Jesús dice que el diablo, el que peca es del diablo. O sea, el que tiene imágenes, el que se aparta de Dios, el que enoja a Dios, el que no toma en cuenta los mandamientos de Dios, el que no toma en cuenta a Dios, el que deja de lado a Dios, ese es el que peca. Pero mire qué interesante. Dice acá, en la parte 2 del versículo, dice, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado, el que practica el adulterio, el que practica la fornicación, el que tiene ira, el que tiene enojo, el que no toma en cuenta a Dios, el que le da lo mismo Dios o no, ese, ¿no verdad?, es el que se aleja de Dios y por lo tanto Dios no puede ser su pastor. Pero si yo me vuelvo a Dios, vuelvo de regreso hacia Dios, ¿no verdad? Y le pido perdón a Dios por mis pecados y por mis rebeliones y por mi soberbia y por mi orgullo, y le pido perdón a Dios. Dios viene en rescate. ¿Por qué vino para eso? Él vino al mundo para rescatar, no vino a condenarlo, vino a rescatarlo. No vino para que el mundo sea condenado, vino para que el mundo sea salvo por él. Él vino para deshacer las obras del diablo. O sea, de una forma graciosa, perdóneme que me ría, vino a sacarle la oveja de la boca al diablo. O sea, vino a sacarle el almuerzo al diablo, ¿no verdad? Y vino a llevarnos para que nosotros tengamos vida y para que tengamos una vida en abundancia. Déjeme llevarlo un poquito más a 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire que está interesante esto, ¿no? O sea, si yo me vuelvo a Dios, si yo acepto a Dios como mi Señor y mi Salvador, me libro del peligro que está diciendo el Salmo 23, ¿no verdad? Dice el Salmo 23, dice que Dios nos va a librar de la sombra de la muerte, ¿no verdad? Cuando la muerte está bronceando, cuando la muerte anda por ahí, como este virus que anda. Cuando el diablo está tratando de destruirnos, y dice cuando la muerte está alrededor nuestro, cuando el virus está alrededor nuestro, cuando andamos en esa clase de peligro, ¿no verdad? En esa clase de muerte, en esa clase de destrucción, la enfermedad, en el pecado, ¿no verdad? Que eso está tratando de doblegar nuestra vida. Dios dice que Dios vino a deshacer esas obras y que Él vino a darnos vida, o sea, que Dios vino a aparatarnos, a cuidarnos y a protegernos de eso. Quiero leerle en 2 de Corintios, en el capítulo 5, y en el versículo 19, porque Dios estaba reconciliando, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, ¿qué quiere Dios? Que te reconcilies. Dios quiere que te reconcilies con Él. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que te reconcilies con Él? ¿Para qué quiere que vuelvas de regreso a Dios? Para que su vara y su cayado te infunden aliento. Cuando tú vuelves a Dios, cuando tú vuelves a tener un encuentro con Dios, cuando tú dices voy a tomar en serio la palabra de Dios, cuando tú dices voy a prestar atención a lo que Dios está diciendo, Dios tiene un camino de regreso, un camino de reconciliación. Y yo me preguntaba, ¿será que en esta mañana quieres tú tener un encuentro con Dios? ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Para qué? Para que el Salmo 23 sea una realidad en tu vida. Para que Jehová sea tu pastor. Para que nada te falte, nada te faltará. Nada te faltará. Porque Él te va a pastorear por aguas de reposo, por pastos frescos. Y aunque andes en valles y en sombras de muerte, no vas a tener ningún mal porque el pastor va a estar allí con su vara y tu cayado. O sea, el pastor con la vara podía pelear en contra de los animales que venían. O sea, le daba seguridad a la oveja, le daba protección a la oveja. O sea, y cuando llegaba la noche, ¿no verdad? Él las ponía en su redil, las guardaba para que estuvieran protegidas y cuidadas. Aún dice allí en Salmo, no me quiero extender mucho, dice, aderezas mesas delante de mis angustias. O sea, Él pone una mesa, un banquete
para que la angustia, para que el dolor, para que esos espíritus no vengan en la noche, la Biblia los llama los terrores nocturnos, para que no vengan a angustiarte, a deprimirte, a no dejarte dormir en la noche. Una persona que no descansa, una persona que no duerme, una persona que está tensionada, una persona que está en estrés, como lo llaman ahora, es una persona que está propensa a tener otra clase de enfermedades, ¿no? El temor, el pánico. Hay tanta gente hoy que tiene pánico y hay tanta gente lamentablemente que se suicida pensando que allí van a encontrar alivio, cuando allí lo que encuentran es una eterna condenación. Pero no quiero hablar de esto. Lo que sí quiero hablarte es que hay un camino de reconciliación. Dios quiere reconciliarte. ¿Para qué? Para darte seguridad, para darte confianza, para hacer a Dios que tú puedas tener lo bueno del Señor. Y en todas las áreas. En lo físico dice pasto, ¿no? O sea, comida. En lo físico Dios te quiere alimentar. Alimentó en el Antiguo Testamento con maná del cielo, alimentó a la viuda con el aceite y con la harina que no se terminaba, alimentó al profeta Elías con una torta y con agua, no, dice la palabra del Señor. Alimentó Jesús cuando llegó como el buen pastor, vio que la gente no tenía comida mientras él predicaba la palabra y los alimentó con pescado, los alimentó con pan. O sea, Dios vino a hacer esas cosas para demostrar que Él tiene cuidado de nosotros y que Él puede, en cuanto a lo físico, en cuanto al cuerpo, alimentarnos sin ningún problema y sin ninguna complicación para Él. Para nosotros sí, porque somos limitados, pero para Él no. Luego dice que en cuanto a lo emocional, ¿no, verdad? Porque dice confortará mi alma. Bueno, él tiene el poder y la autoridad de sanar tu alma, de hacer que tu alma tenga paz, tenga descanso, tenga confianza, tenga seguridad. Él puede tranquilizar tu alma mejor que una pastilla, que un somnífero, porque Él tiene poder para hacerlo. Luego dice en la parte espiritual, los espíritus que te atormentan, los espíritus que te ponen en prisiones, los espíritus que te tienen atado a vicios, a odios, a rencores, a raíces de amargura, dice la palabra. Bueno, Él vino a liberarte de esas cárceles y de esas prisiones. Él lo vino a hacer porque te ama. No hay otra forma ni hay otra manera, solamente porque Él te ama. Tal vez ahora, al entender un poco la palabra del Señor, tú me estás diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. Reconcíliate con Dios. Él quiere que simplemente eleves una oración a Dios. Y yo quisiera dar para que tú te puedas reconciliar con Dios. Yo quisiera ayudarte para que tú te puedas reconciliar con Dios y puedas recibir los beneficios del Salmo 23. Los beneficios que tiene Dios contigo, los beneficios que Él, está deseoso de darte estos regalos, estas bendiciones, esta seguridad, estas protecciones, estos cuidados, para que el diablo, el maligno, no te devore, no te coma, no te destruya, ni a ti, ni a tu casa, ni a tu familia, para que plaga no toque tu morada. Entonces ora conmigo en esta mañana que Dios nos ha permitido llegar a tu casa. Di conmigo así: en esta mañana entiendo, Señor, que no soy tu pastor. Entiendo, Señor, que no soy tu oveja, que tú eres mi pastor, que tú eres bueno, que me alejé de tu seguridad, de tu abrigo, de tu protección. Y te pido perdón por ello, Dios, por haberme alejado de ti, por tener otros dioses, por enojarte con mi forma de vida. Me arrepiento y te pido perdón. Te acepto, Jesús, como mi pastor, como el único camino de reconciliación, de salvación. Ahora te recibo en mi corazón como pastor y Señor de mi alma. Gracias por pagar el precio de mis rebeliones, de mis pecados. Gracias por perdonar mis maldades.
Gracias porque a través de tu sacrificio en la cruz, a través de tu sacrificio en la cruz, tú me has salvado y a través de tu sangre me has limpiado de todos mis pecados. Ahora te recibo, Jesús, y te rindo mis derechos. Y confío, Señor, en que tú me darás la protección y el cuidado, como dice el Salmo 23. Gracias, Jesús. Amén y amén. Yo ahora sí quisiera orar por ti. Quisiera hacer una oración por tu vida. Y tú solamente cuando sientas que algo te tocó, di amén. Amén significa así sea, Señor. O hecho está. Entonces yo voy a orar. Padre Dios, en esta mañana, en este día que hemos predicado la sanidad que has hecho en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Gracias. Amén. Amén. Bueno, Dios te ha sanado. Para el que cree, todo le es posible. Y si no crees, no importa, porque Dios va a hacer esa obra para que tú puedas creer en el Señor. A veces es por la fe tuya y a veces por la fe nuestra. Entonces Dios te va a dar un toque de sanidad, de libertad, de bendición, para que tú puedas creer en Él. Vas a tener en tu cuerpo o en tu alma o en tu espíritu la libertad, la sanidad, la liberación, justamente por la fe de otros. Así que yo he orado para que tu fe no falte, le dijo Jesús a Pedro. Muchas gracias por escucharme. Ahora sos parte de la familia de Dios y es importante que podamos estar conectados. Para los que son del extranjero, nuestro celular es 598 y luego es 095 56 75 13. 598 del exterior y 095 56 75 13 es nuestro celular de WhatsApp. Hacernos un WhatsApp, dejarnos un comentario, suscríbete para que esto pueda ser de bendición para otros, da me gusta porque nos ayuda a que podamos continuar, a que podamos seguir y que otras personas puedan ser bendecidas como tú. Lo podés compartir, sería una bendición para otros, que tú puedas compartir tu experiencia con Dios. Sin lugar a dudas, Jehová es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos, Él te pastoreará. Amén. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Aunque halles en valle y en sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su callado te infundirán aliento. Que Dios te bendiga. Te esperamos para la próxima.